El 18 de junio de 1954, hace ya 70 años, un hecho histórico cambiaría la historia de Guatemala y de Centroamérica para siempre. El presidente democráticamente electo, Jacobo Arbenz, era derrocado mediante un golpe de Estado orquestado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, bien conocido como la CIA, en una maniobra instigada por la multinacional estadounidense United Fruit Company. Los dictadores latinoamericanos de aquel entonces respaldaron lo que fue la primera de una sucesión de injerencias de la CIA en Latinoamérica. Y esta intervención fue muy bien recibida en Guatemala por los militares, los terratenientes, grupos de estudiantes de derecha, sectores de clase media y la Iglesia Católica. Esto supuso también un punto de quiebre en la historia de la Guerra Fría, tanto en América Latina como a nivel mundial, y evidenció de forma dramática hasta dónde era capaz de llegar la CIA en su cruzada contra el comunismo. El golpe puso un fin abrupto al experimento de democratización y reformas sociales que vivió Guatemala en el decenio 1944-1954, conocido como los 10 años de primavera o la Revolución Guatemalteca, tras la caída del dictador Jorge Ubico en junio de 1944 a raíz de una revuelta popular. En esa corta ventana de apenas 10 años de apertura democrática, se sucedieron los gobiernos de Juan José Arévalo, de 1945 a 1951, y Jacobo Arbenz, de 1951 a 1954, que impulsaron importantes reformas sociales, como la seguridad social y la legislación laboral, y la más importante de ellas, la reforma agraria puesta en marcha por Arbenz, que tanto incomodó a la United Fruit Company y a las élites del país. Hoy hemos querido contar con dos grandes historiadores para conversar en profundidad sobre este tema. Desde Uruguay, Roberto García Ferreira, cuyas investigaciones han arrojado luz sobre el amplio involucramiento de dictadores latinoamericanos en el golpe. Y desde Guatemala, María Aguilar, cuyo trabajo se ha centrado en investigar el papel de los actores internos. Ambos nos acompañan en este primero de 2 episodios sobre la primavera guatemalteca. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. Saludos a mi colega Víctor Hugo Acuña. Hola Héctor, como bien has dicho, la primavera guatemalteca representa una etapa crucial en la historia de Guatemala, interrumpida violentamente por una intervención militar de Estados Unidos. Fue ampliamente respaldada por los sectores más retrógrados y antidemocráticos de Guatemala. Por eso hay que preguntarse, ¿por qué provocó tal rechazo a la revolución guatemalteca en los sectores de derecha? ¿Cuál era su significado profundo? ¿Por qué cobra vigencia hoy en la Guatemala de Bernardo Arévalo? Escuchemos a la historiadora mayaquiche guatemalteca María Aguilar, que sigue un postdoctorado en la Universidad de Yale, donde imparte clases. Nos dejó en la memoria que era posible romper con las dictaduras sanguinarias que habían gobernado nuestro país, que habían sido muy opresivas, que habían sido muy violentas, y creó un momento en el que se vio que sí otro mundo, otra manera de gobernar era posible y que sí se podía hacer a través de la organización. Y en algunos espacios, ya luego de que la revolución tomó poder, de que se podía hacer a través de partidos políticos, a través de organizaciones campesinas,
se mostró que se podía rediseñar el Estado, ¿no? Que lo que está escrito en una constitución podía ser reformado y podía ser creado de una manera que beneficiara a las mayorías de la población en términos de lo social, en términos de derecho a la salud, en términos de la abolición del trabajo forzado, que fue fundamental para un país como Guatemala, donde poblaciones indígenas eran quienes proveían ese trabajo forzado, una esclavitud que vemos aún en el siglo XX, y también que se podía rediseñar el tema tierra, que es uno de los temas, una columna vertebral para Guatemala aún hoy en día, cómo está la distribución de la riqueza, y eso se ve mucho a través de quién es el que controla la tierra en el país. Como dice María, la esperanza que para las mayorías y la amenaza para minorías privilegiadas que representó la Revolución Guatemalteca radicó en las reformas laborales y sociales que introdujo, y en especial la reforma agraria que puso en marcha en un país en donde la propiedad agraria estaba inmensamente concentrada y en donde los indígenas, su población mayoritaria, carecían de esa propiedad y además a esas alturas estaban aún sometidos al trabajo forzoso. Además, en esos 10 años de democratización en Guatemala surgieron importantes figuras como la de Juan José Arévalo, el padre del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Roberto García nos cuenta en detalle. Bueno, la revolución guatemalteca también hay que ubicarla en el contexto de la fase final de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta utilizar mucho en mis clases el símil que planteaba Edelberto Torres Rivas de la olla a presión para pensar en el espacio caribeño y fundamentalmente centroamericano, porque no solo ocurre una revolución en Guatemala, sino que en ese contexto emerge una figura muy conocida que se había educado en el sur, como Juan José Arévalo, y que regresa triunfante a Guatemala. Becado por Guatemala, se había casado en el Uruguay, había vivido y se había formado en Buenos Aires, en La Plata, ¿sí? Y regresa con toda esa aureola de candidato muy popular, y en el contexto de la revolución triunfa de manera muy contundente en las elecciones de 1945. Entonces, el gobierno de Arévalo es un gobierno que a nivel de política interna comienza a manifestar de manera muy clara una postura en pro de conseguir la independencia económica del país, en procura de revisar críticamente algunas cuestiones que revelaban la preponderancia que a nivel interno tenía la compañía bananera, la United Fruit Company. Bueno, el Estado va a colocarse en el centro de la vida económica y social y va a promover el Instituto de Fomento a la Producción, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y por otra parte, en lo que constituía una aberración, o sea, indígenas, trabajadores y Estado discuten en una misma mesa de negociación con las empresas, fundamentalmente con la United Fruit, cuestiones que tienen que ver con el salario y los derechos sociales, por promover los derechos de los trabajadores y la vida sindical. Pero en el contexto centroamericano y particularmente en Guatemala, esto constituía algo revolucionario. Para la United Fruit, discutir cuestiones salariales y de derechos laborales era evidentemente algo revolucionario. Si la etapa de Arévalo estuvo marcada por reformas sociales y laborales, el truncado gobierno de Arbenz estuvo dominado por la cuestión de la redistribución de la propiedad de la tierra, por su lucha contra el latifundismo, ya que en Guatemala casi el 80% de la tierra estaba en menos del 2% de la población. Arbenz estaba decidido a enfrentar el poder desmesurado de la United Fruit Company. Había que abatir algunas de esas inequidades y atacar el problema de fondo, que era nada más ni nada menos que la cuestión de la tierra. Había que, en la medida de las posibilidades, avanzar en un proceso radical de reforma agraria. Ahora, esta no fue una reforma agraria de arriba hacia abajo. Implicaban un diálogo muy estrecho y muy directo con los actores que desde abajo venían promoviendo ese tipo de discusiones. Fundamentalmente las confederaciones indígenas, pienso, ¿no? En los liderazgos indígenas y en los liderazgos campesinos, y pienso también en la acumulación que figuras como Víctor Manuel Gutiérrez, que provenían del ámbito del magisterio, también influenciaron a las altas autoridades políticas para promover cambios en esa dirección. Si el gobierno de Arévalo fue ambicioso, el de Arbenz no fue menos. O sea, para disputarle la predominancia a la United Fruit, se promovió la construcción de una carretera para no depender del ferrocarril. Se promovió la construcción de una empresa eléctrica
era para no depender de la empresa eléctrica que era subsidiaria de la United Fruit Company. Y a la vez se atacó de manera muy rápida el problema de la tierra, ¿no? La reforma agraria. García pone de relieve que Arbenz aceleró la reforma agraria, no solo por razones de justicia social, sino también para dar a la revolución una base de apoyo sólida entre sus beneficiarios indígenas y campesinos, con el fin de enfrentar tanto los enemigos internos como los externos de la revolución. ¿Sí? El objetivo prioritario de producir un cambio social que quedara como, que se encarnara como un logro que los campesinos defendieran como parte de lo que iba a ser la defensa de la propia revolución que iba necesariamente a confrontar con la violencia de las dictaduras regionales y la convergencia de esas dictaduras regionales con el proyecto de Estados Unidos a partir de 1953. Entonces, la aceleración de la reforma agraria. Hay que tomar en cuenta que en 1 año y medio de aplicación, 500.000 de personas fueron beneficiadas con la tierra. También tenía, ¿sí?, ese interés, ¿sí?, de promover la defensa del proceso revolucionario. La reforma agraria implicaba un programa de propaganda que amenazaba de manera muy directa a los demás países, porque si Guatemala podía avanzar en esas direcciones de reducción de la jornada laboral, crecimiento de los salarios, derechos a los trabajadores, enfrentamiento con una empresa transnacional, bueno, ¿por qué no podían avanzar los demás? Arbenz quería consolidar la base social de la revolución mediante la reforma agraria, tema que nos remite a la cuestión de quiénes apoyaban la revolución. Pero, ¿cuáles fueron esos actores sociales y políticos? Los principales actores que sostenían a la revolución guatemalteca. Estoy pensando en los universitarios, estoy pensando en los sindicatos, en los líderes agrarios que sentían que aquel momento era su hora, ¿sí?, para tratar de promover una serie de cambios que erosionaran un orden social tradicionalmente regresivo. Hay un impulso a la alfabetización, hay un impulso al magisterio, hay un respeto a la autonomía universitaria muy importante, y allí aparecían los sostenes más relevantes de este gobierno. Así, la revolución buscaba consolidar su base social de apoyo. Del mismo modo, las fuerzas contrarrevolucionarias hacían lo mismo. Tal fue el caso del proyecto de propaganda anticomunista llamado Operación Sherwood, cuyo objetivo era crear enemigos al proyecto revolucionario, como nos lo recuerda María Aguilar. Esta operación es específica a crear programas radiales que lleven a apoyar a la contrarrevolución. Y son dirigidas, o sea, se sabe que no toda la población guatemalteca va a tener acceso al radio. Entonces, si estamos viendo en ese momento quién tiene acceso a la radio, poblaciones urbanas, poblaciones de clase media, poblaciones de élite, los programas que se crean van dirigidos a mujeres. Se crea una sección solo para mujeres de cómo ellas deben apoyar la contrarrevolución, de todo lo que puede pasar si sigue la revolución en el poder. Y también esto va atado a esta amenaza comunista de que se va a destruir la familia, de que se les van a quitar a los hijos, se les va a quitar la tierra. Va a haber una degeneración social, básicamente. Hay también programas que no están específicamente tan atados a lo religioso, pero que cuando uno los compara con los discursos de la Iglesia Católica en ese momento, que era sumamente conservadora, dirigida por Mariano Rosell y Arellano, uno ve cómo el discurso de la Iglesia es casi el mismo discurso que se están usando en algunos de estos programas radiales también para obtener apoyo hacia la contrarrevolución. Y también se ve que aunque no todo mundo tenga radio, la radio puede ponerse en un espacio público y más personas pueden escucharla. Entonces también se crea un grupo musical que tiene canciones populares con letra contrarrevolucionaria. Y ese es otro proceso que está financiado todo esto por Estados Unidos. Entonces muchas veces nos enfocamos solamente en el aspecto militar, que obviamente fue fundamental en esto, pero creo que también es importante resaltar la manera en que Estados Unidos ganó también la mente y los corazones que trató de llegar a la mente y los corazones de cierto grupo de clase media a través de estos otros procesos culturales, digamos, que a veces no pensaríamos que fue importante, pero que eso crea también este proceso ideológico de un enemigo interno. No tenemos un enemigo interno al que tenemos que combatir, y ese enemigo interno son quienes están pidiendo reformas, quienes están pidiendo
tierra, quienes apoyan a la revolución. Cualquier tipo de oposición es considerada comunista. Entonces vemos también aquí cómo la injerencia de Estados Unidos apoyó específicamente el entrenamiento de fuerzas militares, de fuerzas policiales, pero también apoyó en crear un discurso que llegara a las clases medias de que existe un enemigo interno al que hay que combatir por cualquier forma y a cualquier costo. Pero el destino de la Revolución guatemalteca no se puede comprender sin su activa política internacional nacionalista, que suscitó no solo la reacción de todas las dictaduras latinoamericanas, sino también de Gran Bretaña, preocupada por Belice. Arévalo dio cobijo a la Legión Caribe, una convergencia de políticos que agrupó a quienes luchaban contra las dictaduras de República Dominicana, Nicaragua y otros países del Caribe y Centroamérica. La Legión Caribe participó en el alzamiento armado de José Figueres en Costa Rica contra el gobierno constitucional de Teodoro Picado. La Legión Caribe constituyó un esfuerzo transnacional, ¿sí?, por emprender una lucha contra las dictaduras regionales. Y ahí hubo dos países muy importantes que recibieron exiliados y que formaron parte de todos esos intercambios, que fueron Costa Rica y Guatemala, que llevaron adelante un conjunto de esfuerzos, ¿sí?, para invadir y para tirar abajo fundamentalmente a Rafael Trujillo en República Dominicana, que era un actor que se jactaba precisamente de ser el patrón de la contrarrevolución, ¿no? La Legión del Caribe enfrentó intentos por promover la democracia con las resistencias de los dictadores regionales que consiguieron el apoyo, ¿sí?, de algunos países del Cono Sur, por ejemplo, el gobierno de Perón, que envió armas, y lo más conocido que es el gobierno brasileño, que en 1948 apoyó con armas a República Dominicana, Rafael Trujillo. Ya hemos dicho que el derrocamiento de Arbenz es un capítulo fundamental en la historia de la Guerra Fría, y en ese momento Guatemala era el tablero de juego. Cuando nosotros repasamos la cobertura de estas cuestiones en lo que es la prensa internacional, evidentemente en aquellos momentos Guatemala, la pequeña Guatemala, estaba en el centro de la Guerra Fría global. Bueno, Guatemala constituye un punto alto en la internacionalización de la Guerra Fría latinoamericana. En buena medida, Guatemala se había transformado en un lugar que cobijaba diversas experiencias, que servía de refugio para revolucionarios de otras latitudes y que generaba una admiración transnacional. En Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, ¿sí? La propia presencia de Guevara y el conocimiento de Guevara allí en Guatemala de otros revolucionarios internacionalistas lo conectan directamente con los inicios de la experiencia cubana, que también es otra revolución transnacional. El papel del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, nombre del Partido de los Comunistas Guatemaltecos, también remite a la cuestión de la Guerra Fría, momento en que el anticomunismo era la base de la política exterior de Estados Unidos y también de su política interna, dominada por el macartismo, que acusaba de comunista a cualquier figura progresista estadounidense. García se refiere a la articulación entre las dimensiones interna y externa de la Revolución guatemalteca. El PGT constituyó el gabinete más cercano de Arbenz. Comunistas guatemaltecos eran un número muy insignificante en relación a todo el electorado, pero tenían una gran capacidad de movilización. Eran los que tenían mejor capacidad de análisis acerca de la situación, pero yo creo que esa cercanía de los comunistas terminó por influir en algunos mandos del ejército en el contexto del macartismo, y eso contribuyó notablemente a que algunos miembros importantes del ejército sintieran de que en todo caso Arbenz, si no se deshacía de los comunistas, podía llegar a venir una invasión abierta de los Estados Unidos, y eso lo temían con mucha elocuencia. Así, el anticomunismo fue el caballo de batalla de los enemigos de la primavera guatemalteca y el cemento ideológico de quienes sometieron a Guatemala a una violación constante de los derechos humanos durante las casi 4 décadas posteriores, a partir del gobierno de Carlos Castillo Armas, quien tomó el poder tras el derrocamiento de Arbenz en junio de 1954. El movimiento de universitarios anticomunistas. Posteriormente, ellos salen al exilio
y se van a Honduras, donde se vuelven el Comité de Estudiantes de Universitarios Comunistas en el exilio. Pero ellos hacen todo este trabajo también de llevar los fondos que están llegando de Estados Unidos a apoyos militares. Ellos apoyan a Castillo Armas, que es quien lidera la contrarrevolución en el país, pero ellos son también quienes dirigen este grupo radial que acabo de mencionar, toda la campaña radial a través de Radio Liberación. Ellos son parte de este proceso, pero ellos se vuelven fundamentales. Al principio pareciera que son intrascendentes, que es un grupo de oposición que existe, pero ellos empiezan a hacer denuncias contra el gobierno de Arbenz y sobre todo contra la policía, de que hay mucha violencia hacia ellos. Entonces se dice que este es un gobierno que está reprimiendo a la oposición, que está reprimiendo a las voces críticas de ese momento, y eventualmente ellos elevan este discurso a uno que muestra al gobierno de Arbenz como sumamente violento y que por eso mismo debe ser combatido. Este grupo sigue organizado después de la contrarrevolución y se vuelve un movimiento que llega a ser fundamental en el país y sobre todo en la historia de violencia, porque ellos se constituyen en lo que llaman el movimiento democrático nacionalista. Es conocido luego en años posteriores como el Movimiento de Liberación Nacional, se vuelve un partido político, y es conocido como el Partido de la Violencia Organizada, porque ellos mismos en sus propios documentos y en sus propios discursos hablan que es necesario institucionalizar la violencia para combatir la amenaza comunista. Y ellos hablan de cómo uno de los grandes errores de la contrarrevolución de ese momento fue no acabar por completo con toda la oposición. Entonces, cuando analizamos posteriormente el conflicto armado, los 36 años de conflicto armado que se volvió un genocidio a finales de los 70 y los 80 en Guatemala, vemos que este discurso de la violencia organizada fue cuando se materializó, y este movimiento nacionalista, eventualmente sus integrantes llegan a conformar un escuadrón de la muerte conocido como la Mano Blanca, que también llevaron a cabo cantidad de asesinatos y desapariciones, sobre todo en regiones urbanas de la capital de Guatemala. La primavera guatemalteca, la década entre 1944 y 1954, fue un periodo extraordinario, no solamente por su espíritu democrático, sino también por reformas tangibles en el bienestar de la población guatemalteca, como leyes laborales, seguridad social y una reforma agraria que tuvo un impacto significativo en la sociedad agraria y predominantemente indígena. El período tuvo un abrupto final, provocado por Estados Unidos y fuerzas conservadoras que dieron marcha atrás a las reformas. El impacto de ese episodio fue duradero, y hoy se ve a la primavera como inspiración para el nuevo gobierno que ha llegado al poder en Guatemala. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a María Aguilar y Roberto García Ferreiro el tiempo que nos brindaron. Y recordamos a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo. Y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse. Y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram, y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima. Les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxe Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Mariana Bolaños. Técnico de grabación, Paolo Marín. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Iliana Dalolio. En alianza con las radios UCR.